Quiero hablarte hoy de astrología y de un tema que tiene una dimensión práctica, una dimensión muy útil para conocernos mejor y para desarrollar partes ocultas de nuestro ser. Comienzo con una pregunta. ¿Qué ocurre cuando un elemento está sobrerepresentado en una carta natal? O al revés, cuando carecemos completamente de ese elemento. Me refiero aquí a los 4 elementos de la tradición occidental: fuego, tierra, aire y agua. En primer lugar, quiero explicar cómo podemos conocer la fuerza de cada uno de los 4 elementos en una carta astral. La forma más simple de hacerlo es contando el número de planetas que hay en cada elemento. Como sabemos, los planetas se distribuyen a lo largo de los 12 signos zodiacales y cada signo puede ser adscrito a un elemento concreto. Los signos de fuego son Aries, Leo y Sagitario. Los de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Al elemento aire pertenecen Géminis, Libra y Acuario. Y al elemento agua, Cáncer, Escorpio y Piscis. Pues bien, si contamos el número de planetas que tenemos en Aries, Leo y Sagitario, conoceremos la potencia relativa del elemento fuego en nuestra vida. Y lo mismo podemos hacer con el resto de los elementos. Algunos astrólogos damos un valor doble al Sol y a la Luna, ya que se trata de 2 cuerpos que son muy importantes en una carta natal, pero tú puedes hacerlo o no. Así que contando el número de planetas en cada elemento, sabremos cuál es el más potente y también cuál es el más débil. Tan débil que en algunos casos la suma es 0, es decir, que alguien puede carecer completamente de fuego, de tierra, de aire o de agua. Vamos a analizar ambos casos, el exceso de un elemento y la carencia de otro. Comenzamos con el elemento que da origen a todo lo que existe. El fuego es un elemento dinámico, representa una energía activa, una energía que siempre está deseando manifestarse. Y lo hace de un modo directo y sin dobleces. Las personas con mucho fuego tienden a ser claras en sus expresiones. Manifiestan sus puntos de vista sin temor, tanto si son positivos como negativos. Actúan de manera decidida en pos de aquello que es importante para ellos. El deseo es una fuerza motriz bastante destacada en estas personas. Quieren algo y van hacia ello. A veces lo hacen de un modo algo atropellado o de un modo que impacta en los demás, pero siempre actúan con honestidad. El fuego no busca el equilibrio, ni tampoco es diplomático en su acción. Cuando es intenso es arrollador, pero también es una fuerza capaz de iluminar y dar alegría a todo su entorno. El fuego calienta, impulsa, confía. A veces es como un niño juguetón y otras es apasionado al extremo. ¿Y qué ocurre cuando hay muy poco o nada de fuego en la carta natal? Para explicar las carencias en los elementos, tengo que referirme a un tema general que es válido para cualquiera de ellos. La función de los planetas en la carta natal es la de actuar como mensajeros de la energía o del simbolismo celeste en el plano humano. Recuerda, los planetas son mensajeros. Si tienes muchos planetas en signos de fuego, tienes muchos mensajeros que te ayudarán a integrar esta energía en tu vida cotidiana. Digamos que con muchos planetas te resulta más fácil usar esta energía en tu vida. Pero cuando no hay planetas, no hay mensajeros. ¿Quiere esto decir que el flujo de la energía está totalmente interrumpido?
La respuesta a esta pregunta es no, afortunadamente no. Si no hay mensajeros que traigan a tu vida esta energía, tienes que ir tú a buscarla. Es decir, tienes que desarrollar tu conciencia para manifestar ese poder relacionado con el elemento. Digamos que lo tienes un poco más difícil, pero no imposible. Las personas que no tienen conciencia de estas carencias actuarán de un modo exagerado con respecto a los temas que evoca ese elemento. Exagerado por exceso o por defecto. Esto lo explicaré en un instante. En cambio, cuando adquieres conciencia, y para eso sirve la carta astral, entre otras cosas, puedes trabajar deliberadamente para manifestar esa energía elemental de un modo armonioso, y lo puedes hacer también de un modo más positivo, más fácil. De esta segunda parte hablaré en otro episodio del podcast para no hacer este demasiado largo, pero quiero que quede claro que ninguna carencia es una condena. Al contrario, es un acicate para desarrollar conciencia y para crecer como persona. Así que, ¿qué ocurre cuando alguien carece de fuego y no es consciente de ello? Como dije hace un instante, actuará de un modo exagerado por exceso o por defecto. Así que cuando se enfade, lo hará de un modo muy intenso. Cuando muestre pasión, será demasiado apasionado. Pero también puede caer en el extremo contrario. Puede ser la típica persona que nunca se molesta por nada, aunque le hagan daño de verdad. O una persona fría, una persona incapaz de mostrar ninguna pasión, carente de impulso o de iniciativa. Ambos extremos, el exceso o el defecto, son un problema y deben ser observados y corregidos. En caso contrario, la persona siempre oscilará entre un lado y otro, complicando su vida y haciendo que los demás sean incapaces de entenderlo, porque nunca se sabe si es demasiado frío o demasiado caliente. Ahora bien, como ya he dicho, esto se puede corregir y el primer paso siempre es la conciencia. El siguiente elemento en nuestra lista es la tierra, el elemento que estabiliza los arrebatos del fuego. La tierra es fértil, como es fácil suponer. Es el elemento que nos ayuda a centrarnos en la realidad material y es también el que nos permite obtener resultados tangibles a nuestros esfuerzos. Las personas con mucha tierra en su carta natal tienden a ser pacientes, equilibradas y con una intensa energía enfocada en lo práctico. La parte menos positiva de esta energía es que precisamente puede ser un poco materialista o en ocasiones algo testaruda. A la energía de la tierra le cuesta ponerse en marcha y es propia de personas a las que les gusta la buena mesa y el buen descanso. Pero una vez que se activa, es como esos motores que funcionan de manera lenta, pero incansable. Cuando se carece del elemento tierra, nos encontramos otra vez con los excesos o con los defectos. Por ejemplo, pueden ser personas terriblemente materialistas o, al contrario, demasiado idealistas. Pueden actuar de un modo posesivo, rayando incluso en la tacañería, pero también pueden tener problemas con las cuestiones de orden material. Los asuntos mundanos les resbalan. Comen mal o comen en exceso. No piensan en el dinero o se olvidan del mantenimiento de la casa o del coche. Les cuesta organizarse o son demasiado organizados, tanto que a veces los imprevistos les desbordan. De nuevo, se requiere un trabajo consciente con este elemento para poder desarrollar una vida más estable. El elemento aire es el siguiente en nuestra indagación. Es un elemento activo como el fuego, pero el aire es aún más dinámico. Como el viento, el aire no se detiene en ningún lugar. Todo lo toca y todo lo transforma.
El aire es el elemento de la mente y la comunicación. Las personas con mucho aire son muy diestras en el arte de usar sus capacidades expresivas. Saben manifestarse verbalmente o por escrito y tienen una mente activa, una mente que está siempre ideando nuevos conceptos, creando nuevas posibilidades. Les encanta estudiar y en algunos casos también educar. Son viajeros empedernidos y pueden desarrollar sus cualidades en contacto con muchas personas. Les gusta rodearse de influencias diversas y moverse de un lugar a otro. Pueden ser a veces superficiales o demasiado cambiantes. Más que afrontar los problemas, los rodean y siguen adelante. Pero las personas que carecen completamente de aire no disfrutan aprendiendo. Los asuntos intelectuales les resultan aburridos y prefieren pasar directamente a la práctica. Pero también pueden caer en el extremo contrario e intelectualizar todo hasta unos extremos asfixiantes. Aquí es común encontrar casos donde la mente se vuelve demasiado activa. Son los casos donde hablamos de la mente como un disco rayado, obsesionada por unas pocas ideas que se repiten continuamente. La comunicación para estas personas es también problemática. Puede que la persona sea taciturna o, al contrario, que hable en exceso sin aportar nada. En todo caso, temas como el aprendizaje, el pensamiento, la meditación o la comunicación son retos a trabajar. Por fin llegamos al elemento agua. El agua es el elemento de las emociones, el espacio donde manifestamos nuestros sentimientos y el apego a personas o a situaciones de nuestra vida. Las personas con una fuerte presencia del agua en su carta natal suelen ser muy emotivas y perciben la realidad a través de sus sensaciones interiores. Estas personas necesitan conectar con los demás de un modo muy sincero, puesto que ponen mucho de su parte en cada relación. El agua busca unirse a lo que ama, así que nos encontramos aquí con aquellos que hacen del mundo un lugar mejor, un lugar más humano y más habitable para todos. También son personas que poseen una fuerte conexión con el mundo inconsciente, con los sueños, con las premoniciones y también con el mundo intuitivo. A veces suelen tener sentimientos negativos, baja autoestima o pueden caer presas de chantajes emocionales. Cuando el agua es un elemento que no se encuentra en la carta, resulta más complicado encontrar una conexión directa con el mundo emocional. La persona puede ser demasiado poco empática o, al contrario, puede desarrollar emociones que no son sanas. Puede verse completamente abrumada por ellas. La conexión profunda con los demás es algo que se echa en falta en estas personas, así como cualidades como la intuición o la sabiduría emocional. Se requiere aquí algo de trabajo con el mundo emocional, aprender a nombrar las emociones, a reconocerlas, a comprenderlas y a expresarlas de un modo positivo o de un modo constructivo. En resumen, resulta interesante observar qué elementos son más poderosos en nuestra carta astral y cuáles están en carencia, porque trabajar en ellos, desarrollando su parte más positiva, nos permitirá crear una vida más consciente y más enriquecedora. Soy Octavio Deniz y te doy las gracias por tu atención.